El tema para el domingo 10 de mayo se titula ¿Cómo entender las Escrituras? Y para el estudio iniciamos leyendo la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 12 versículos muy conocidos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios es útil. Y nos dice el estudio de hoy, la Biblia se escribió como testimonio de la obra de Dios en la historia, de su plan para redimir a la raza caída de la humanidad y para instruirnos en todos los caminos de justicia. Creo que eso es algo bastante básico y claro que debe estar en nuestras mentes. Debe estar claro este concepto, muy claro. El Señor eligió hacer esto en lenguaje humano, haciendo que sus pensamientos e ideas sean visibles mediante las palabras humanas. Al redimir a Israel en Egipto, conocemos la historia, ¿verdad? A través de la liberación que recibió con Moisés, Dios eligió una nación específica, o sea, a Israel, para transmitir su mensaje a todos los pueblos. Esa era la intención de Dios. Si nosotros vamos un poco hacia atrás, recordamos también que en los tiempos de Noé, en los tiempos de Abraham, siendo estos patriarcas los que conocían y tenían un acercamiento muy próximo al Creador, que tenían una relación directa con Él, ellos estaban en la necesidad, tenían la responsabilidad más bien de poder anunciar a las otras naciones su arrepentimiento y su conversión de malos caminos. Continúo. Permitió que esa nación comunicara su palabra a través de su idioma. ¿Cuál era? El hebreo. Y algunas partes también del arameo. Lo hemos visto antes, era un idioma internacional, por decirlo así, en aquel entonces, y al parecer también estaba relacionado con el hebreo. Hablando un poco ya en el tema del Nuevo Testamento, miren, en el auge de la cultura griega, es decir, en sus mejores tiempos, ¿ya? Esta cultura trajo una nueva oportunidad al permitir que el Nuevo Testamento se comunicara a través del idioma universal, el griego, que se hablaba ampliamente en esa parte del mundo en ese momento. Miren, inclusive, aquí hay algo que he aprendido, algo nuevo. El Antiguo Testamento en aquel entonces fue traducido al griego, que es la famosa versión de la Septuaginta, ¿ya? ¿ya? Esta traducción ya existía en la antigüedad. Miren, el Antiguo Testamento había sido traducido al griego para ser comunicado a las naciones en aquel entonces. Este lenguaje universal, podríamos decirlo internacional, les permitió a los apóstoles y a la iglesia primitiva difundir el mensaje por todas partes, con un nuevo celo misionero después de la muerte de Cristo. Posteriormente, el apóstol Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Sabemos que el discípulo Juan fue uno de los últimos discípulos que vivió. Y él fue el último que recibió el testimonio de Jesucristo a través del libro del Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos ver que la Biblia tiene una continuidad en ese testimonio, inspirado desde el primer autor de las Escrituras hasta el último. Ese es el testimonio, es el mensaje que Dios ha querido transmitir a su pueblo a través de la historia. El hecho de que Él tiene un plan, tiene un camino para poder obtener la salvación y librarnos de este mundo de pecado. Este pasaje que se encuentra en Deuteronomio 32, versículos 46 y 47, son importantes, sumamente. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy,
para que los mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Estas palabras escritas e inspiradas por el Espíritu Santo son palabras de Moisés, que las está transmitiendo al pueblo israelita poco antes de entrar a tomar posesión de la tierra de Canaán, por la cual Dios había sacado a su pueblo de Israel. Tengamos siempre en cuenta esto. Dios sacó a su pueblo y Dios tiene un pueblo aún en estos días, es para poder transmitir el mensaje de la verdad, el evangelio, a aquellas personas que desconocen. Así como en nuestros tiempos, en la antigüedad, han habido personas que han ignorado el testimonio de Dios. En este caso nos referimos al testimonio del cual Él ha hablado, que es la salvación, que ahora nosotros la conocemos con mucha claridad, que es a través de la sangre expiatoria de su Hijo Jesucristo. A través de esa sangre, Él nos permite tener acceso a la vida eterna. ¿Ok? Entonces, viene la pregunta, ¿por qué era importante que los hijos de Israel obedecieran todas las palabras de esta ley? Por si acaso, recordemos que el término ley tiene varios significados, ¿ya? Cuando hablamos de ley, se nos viene a la mente generalmente los 10 mandamientos, pero también tiene que ver con todo el rito ceremonial que se ejercía en Israel en el tema del santuario. También, otro término también que se utiliza en ley es cuando se quiere referir a la ley o al testimonio que Dios tenía escrito en ese tiempo a través de su siervo Moisés. Y con eso se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como la Torá. ¿Ya? En este caso, cuando Moisés está hablando acerca de las palabras de esa ley, se refería a aquellos libros que él había escrito inspirado por Dios. ¿Ok? Entonces miren la importancia de que los hijos de la nación israelita se mantuvieran en el testimonio de las escrituras de aquel entonces. Y aún para nosotros, la pregunta es, miren, ¿de qué manera la palabra de Dios prolonga nuestros días? ¿Qué podría significar eso en nuestro contexto actual? Pues librarnos de la muerte, diría yo, librarnos de las cosas que indudablemente van a destruir nuestras vidas. Algunos tienen la Biblia, miren, traducida a su lengua materna, en mi caso el español, al igual que los que me están escuchando. E incluso en ocasiones tenemos varias versiones del mismo idioma. Por ejemplo, yo tengo el privilegio de tener la Reina Valera 1960, la 1995 y la Nueva Traducción Viviente. En el celular, bueno, tengo otras versiones como la traducción al lenguaje actual, la versión Dios habla hoy. ¿Ok? Entonces, algunos de nosotros tenemos diferentes versiones en casa, ¿no? Pero miren, la clave de todo esto, más que la cantidad de versiones que tengamos y la cantidad de veces que podamos leerla, es el hecho de poder apreciarla como la palabra de Dios y principalmente obedecer lo que enseña. Ya lo he comentado antes, no llegaría al punto máximo, al punto más alto, ya la experiencia de la lectura de la palabra de Dios si nosotros no la ponemos en práctica. ¿Ok? Nos pregunta aquí, ¿por qué nunca es una cosa vana obedecer la palabra de Dios y enseñársela también a nuestros hijos? Es importante. ¿Por qué no es vano? Porque, bueno, indudablemente Dios tiene un propósito y también Él está preocupado por nuestro bienestar. En la Biblia encontramos tantos consejos importantes relacionados a la salud, relacionados a nuestro bienestar, relacionados a nuestro buen vivir con nuestra familia, con nuestro prójimo. O sea, indudablemente no es vano que dediquemos tiempo a la lectura diaria de este libro maravilloso. Leemos unos pocos comentarios de nuestra hermana Elena. Mira, dice, en la palabra de Dios están todos los requisitos para el perfeccionamiento del hombre de Dios. Y lo leíamos en la segunda carta a Timoteo, ¿ya? Dice aquí, es como una tesorería, está haciendo la comparación como un gran tesoro, donde hay gran mercadería valiosa y preciosa, pero nosotros no estamos apreciando sus riquezas, no las valoramos, no las disfrutamos, ¿ok?
ni nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de investigar la Escritura por nosotros mismos. La experiencia de nosotros cuando vamos a ella, la leemos, disfrutamos, aprendemos, créanme que es una experiencia increíble, es una experiencia tan satisfactoria, tan grata, de poder por nosotros mismos leer. Y al poder tener la oportunidad de poder leer tapa a tapa la Biblia, comprendiendo, pidiendo la dirección divina, vamos a entender tantas cosas que para nosotros son simplemente conceptos. Créanme, los invito a tener un compromiso de nosotros de poder leer diariamente una porción de ella. No nos desanimemos, avancemos. Si un día no lo hicimos, continuemos. Pero por nosotros mismos necesitamos leerla. Esto es solamente un comentario. Ya me refiero al estudio que hacemos. Es solamente una lectura en base a ciertos temas que nos ayudan a tener cosas más claras. Ya, cosas que tal vez de otra forma no las entenderíamos. ¿Ya? Pero en la palabra de Dios se encuentra el fundamento de nuestra fe. Muchos descuidan el estudio de la palabra de Dios para atender intereses seculares o para gozar de placeres efímeros. O bien podríamos dejar a un lado todo lo que sea de carácter terreno o terrenal antes que la investigación de la palabra de Dios, que puede hacernos sabios para la vida eterna. No descuidemos la lectura de la palabra de Dios, por favor, para tener otras cosas que realmente no tienen la misma importancia o el mismo beneficio que nos otorga la palabra de Dios. Recordemos que es inspirada por Dios y es el libro de los libros y tiene por ello el máximo derecho a nuestra reverente atención, a nuestro respeto. En la búsqueda de las verdades reveladas por el cielo, el Espíritu de Dios es puesto en la íntima relación con el sincero investigador de las Escrituras. Miren, la comprensión de la voluntad revelada de Dios ensancha la mente, la expande, la eleva y la dota de un nuevo vigor, poniendo nuestras facultades en contacto con la maravillosa verdad. La Biblia da al verdadero investigador de la verdad una avanzada disciplina mental, y él sale de la contemplación de las cosas divinas con sus facultades enriquecidas. El yo es humillado, mientras que Dios y su verdad revelada son exaltados. Se encuentra en el libro En los lugares celestiales. La verdad triunfará cuando el Espíritu de verdad colabore con el humilde estudiante de la Biblia. Miren, dice por acá: pedidle que impresione vuestras mentes con la verdad. Entonces será provechosa vuestra investigación de las Escrituras. Nuestro Señor, nuestro Salvador Cristo, es el gran maestro de sus seguidores y no permitirá que andemos en tinieblas. Lo encontramos en nuestra elevada vocación. Y finalmente, miren lo que nos dice por acá. Sus hijos, o sea, nosotros, aquellos que seguimos a nuestro Padre, deben tener la oportunidad de estudiar la Biblia en la escuela. Miren, una corrección, se refiere a nuestros hijos. Miren cuán importante es el consejo que nos da acá. Ellos necesitan entender las Escrituras por sí mismos, necesitan comprenderla, pero ¿cómo lo harán si no la leen? ¿Cómo la harán si nosotros no los llevamos a ellos a la palabra? Ellos serán fortalecidos contra las tentaciones importantes. Recordarán las promesas que están escritas allí para poder aprender de ellas. Conocerán de historias como las de Daniel, como las de Nehemías, como las de todos los profetas que han sido fieles al Señor y que han anunciado el mensaje que Dios ha pedido que anuncien. Ellos podrán ser llamados a cumplir responsabilidades importantes, así como Daniel. Daniel, miren, amaba, reverenciaba y confiaba en Dios. Eso lo podemos leer en este libro lindo. En medio de la tentación y del peligro, Daniel fue preservado por el poder de Dios. Y también nosotros podemos leer que Dios le otorgó a él, o sea, a Daniel, sabiduría y lo dotó de entendimiento. Aquellos que obtienen un conocimiento de la voluntad de Dios y practican los preceptos de su palabra, serán hallados fieles en cualquier posición de confianza en que se los coloque. Donde les serán inculcados,
Dice, padres, considerad esto y colocad a vuestros hijos en un lugar donde les serán inculcados los principios de la verdad, donde se hará todo esfuerzo a fin de ayudarlos a mantener su consagración si ya están convertidos. Y donde, si aún no están convertidos todavía, serán influidos para llegar a ser hijos de Dios y de esta manera capacitarlos para que salgan a alcanzar a otros para la verdad. El fundamento colocado sobre nuestros hijos es importante, esas bases por las cuales ellas podrán caminar y avanzar por fe. Tengamos un compromiso para con ellos. No es sencillo, lo admito. A veces nos dejamos llevar por las tantas responsabilidades de casa o inclusive de las actividades que tenemos que cumplir fuera de ella para traer el sustento a nuestro hogar. Pero creo que ganaríamos mucho más si realmente le prestáramos la debida atención a transmitirles el conocimiento de la palabra de Dios.